Bienvenidos a este Granada Debate, martes. Ya saben que empezamos, he hecho así un poco para el lado, estaba en el centro. Y ya saben que nos gustan todos los temas que están ahí en el centro de las conversaciones, de lo que se habla en la calle. Y de la calle se lleva hablando durante muchísimo tiempo, quizás demasiado, de la movilidad, de que los autobuses van a cambiar, de que el LAC va a morir, de que aparece el 4, de que el S0 se convierte en algo, un S0 y medio, de que vuelve el 11 y el 21. O sea, va a ser, de verdad, va a ser para máster y demostrable lo que vamos a tener que hacer con la movilidad de la capital. Vamos a empezar por ese tema porque además el viernes se lleva ya a pleno extraordinario en el ayuntamiento. La concejala dijo aquí, en primer lugar, donde primero lo dijo en esta mesa, que para abril sí, pero no para el principio, que lo irían viendo, y eso se ha cumplido, tal cual. Ahora habrá que esperar también a algo famoso que son los transbordos del metro, para que se ponga ya en marcha todo esto. César Díaz, buenas noches. Muy buenas noches. De todo lo que hemos hablado de movilidad, ¿qué titular le puede sacar a estas alturas, ya de vivencia incluso? Bueno, yo creo que efectivamente hay que hablar de la movilidad en la ciudad. Hablar de la movilidad en Granada es hablar de la movilidad en clave metropolitana, no olvidemos, y por tanto hablar de la movilidad solamente refiriéndonos al transporte público es hablar parcialmente de la movilidad y de las necesidades de la ciudad. El metro ha llegado y en consecuencia pues hay que adaptar necesariamente el transporte urbano a la nueva movilidad de la ciudad. Lo vamos a poner encima de la mesa. José María Rueda, Chema, a partir de ahora, buenas noches. Buenas noches, encantado. Igualmente, ¿qué ponemos de titular? Bueno, pues quizá el titular sea que estamos en abril, que se va a celebrar un pleno, porque el propio pleno decidió que había que celebrar un pleno sobre movilidad, lo cual está muy bien, pero aparte de celebrar un pleno, porque lo pidió otro pleno, en particular yo, estoy ansioso por conocer alguna propuesta alternativa a la que ha puesto sobre la mesa el equipo de gobierno. Seguramente hoy tendremos un avance. Sí, señor. O lo mismo se lo guardan todo para el pleno del viernes y nos sorprenden. Te llama el Atlético en semis, ¿eh? Eso... El Atlético está en semis... Viento en popa toda son de vela. las cosas que deberíamos de Eso hablar. es de lo que habría que hablar, y no del penalti. El famoso penalti. Antonio Huerta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. ¿Qué titular le ponemos al tema de la movilidad? Pues el ahora titular que a mí se me ocurre es que la movilidad continúa siendo un problema, que no estaba arreglada antes, y con este nuevo plan de movilidad que se sacaron de la manga y que además publicitaron antes en los medios de comunicación que informando a sus propios compañeros de pleno, pues entendemos que no es la mejor solución, ¿no? Más que nada porque tampoco se ha intentado consensuar nada, y después, si queréis, hablamos un poco de las declaraciones de la concejala de movilidad diciendo que no va a servir para nada, de Raquel Ruz, sí, diciendo que el pleno no va a servir para nada y que ellos están en la soberbia absoluta y en la dirección absoluta, y entonces pues por tanto pues ellos ordenan y mandan, ¿no? Pese a no tener mayoría absoluta. Exactamente. Una sí. cosa ahí. Sí, sí. Héctor Gais, amigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El tema de la movilidad. Lo que La nos decía. movilidad, pues... Yo creo que vas a estar muy en clave con lo que ha dicho César, ¿no? Yo creo que sí, en esa línea estaba yo pensando, que son 51 municipios que están en el consorcio de transportes, pero un solo sistema de movilidad en la aglomeración urbana. ¿A eso tendríamos que llegar o eso es lo que hay? Eso es lo que hay, lo que pasa es que es un sistema en estos momentos disfuncional. Eso es. A lo que hay que tender es a un único sistema integrado en el que los autobuses de competencia de la Junta, los autobuses competencia del Ayuntamiento de Granada y el metropolitano se coordinen para que disfrutemos de un sistema adecuado y que responda a las necesidades y a las exigencias de la ciudadanía, no solo de la capital, sino de todo el área de la aglomeración urbana. Abrimos mesa. Lo que dice César y Héctor debería ser así. Sí, sí. Además no es la primera vez que lo digo en esta mesa. Son personas que conocen, han gestionado, han ejecutado y han diseñado de manera razonablemente bien, tirando a notable, el tema de la movilidad en el área metropolitana, y eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, eso tiene que ser voluntad de más de uno. Siempre se dice que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Yo creo que en temas de movilidad habría que imponer desde alguna autoridad superior que los viajes, los transbordos, las líneas no pueden circunscribirse a los términos municipales de los municipios, y desde luego en esa línea creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo. Así que espero que en el devenir del debate y de los próximos días vayamos en esa línea. Otra, desde luego, es un error. Es un error. ¿Y por qué si los cuatro que sois voz autorizada lo tenéis claro, no existe, César? ¿Cuál crees que puede ser el problema?
Bueno, yo creo que todavía, como en otros tantos temas y en esta querida ciudad nuestra, pues el transporte público sigue siendo un arma arrojadiza, sigue siendo un elemento de confrontación. Y yo creo que ese es, para empezar, es el primer error que tenemos. Yo creo que lo primero es que tenemos que empezar a entender el transporte público como el agua, como hay otros servicios que deben de entenderse como algo común, algo que nos debe de unir a todas las fuerzas políticas, a los diferentes grupos políticos, y ver qué es lo que nos une en lugar de destacar lo que nos separa. Y en este sentido insisto en que hay que hablar en clave metropolitana. Hay que hablar en clave metropolitana, hay que hablar de la ampliación del metro, yo ya lo he dicho en esta mesa en alguna otra ocasión, hay que reducir de alguna manera, y es importante el objetivo del equipo de gobierno actual, de reducir los kilómetros del transporte público colectivo en Granada. Hay que reducir ese porcentaje tan enorme que tenemos de transbordo, casi un 20% de transbordo, es absolutamente insostenible un 20% de transbordo, y por eso me parece bien alguna de las ideas que se han planteado en el sentido de ampliar alguna línea por los extremos, de manera que evitemos en exceso los transbordos, pero al final con lo que yo me quedo es con que todavía sigue habiendo bastantes cosas por discutir. De momento lo que tenemos son el cambio de nomenclatura de varios... Y de colores. De colores. Que ya no va a ser tanto. De varias líneas. Y yo creo que hay una cuestión importante en el sentido de lo que decía Héctor antes. Y eso creo que no va a funcionar. Yo creo que el que en Granada tengamos dos sistemas dentro de uno también creo que es un lamentable error. Tú no puedes pretender la regularidad y la frecuencia que ofrece el LAC en un tramo que va a funcionar como LAC y otro tramo va a funcionar como un transporte urbano normal, en donde la gente va a tener que entrar exclusivamente por la puerta delantera y ticar en la cabina del conductor, mientras que en otro tramo de esa misma línea van a poder entrar por cualquier lado del autobús. No funciona, así la regularidad y la frecuencia nos la hemos cargado, y precisamente la virtualidad que tiene el LAC, que es poder conseguir una regularidad y una frecuencia, no la hemos cargado. ¿Por qué funciona y por qué está funcionando el metro? Pues muy sencillo, está funcionando primero porque tiene plataforma reservada, ojalá la tuviéramos en el resto del transporte, pero eso obviamente en ciudad no es posible. Pero lo más importante es porque puede garantizar regularidad y frecuencia, que son las dos claves para que el transporte público funcione. José Antonio, Héctor. Sí, bueno, yo creo que se ha obviado aquí un punto muy importante, quizás que es que fue que Ciudadanos propuso... el Comité Permanente del Observatorio de Movilidad. En el Comité Permanente del Observatorio de Movilidad, yo recuerdo al inicio de la legislatura, durante bastantes meses, se estuvieron reuniendo semanalmente todos los grupos con los colectivos, con más de 60 colectivos, y cada uno expuso allí sus necesidades, o cómo lo pensaba, o qué es lo que veía del tema de la movilidad del área metropolitana, estamos hablando, no de la movilidad urbana de Granada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que habría que hacer un repaso de esas reuniones que se hicieron, de las cosas buenas que salieron de esas reuniones, e intentar hacer entre todos un plan de movilidad metropolitano, del área metropolitana, acorde a los 375.000 viajes que se hacen todos los días desde el área metropolitana para Granada, desde Granada al área metropolitana. Y sobre todo también pensando evidentemente en los peatones y también, ¿por qué no?, en los ciclistas, ¿no?, y en las vías. Esto que dice José Antonio puede que sea una de las cosas, y le toca a Héctor, que se incluya dentro de los programas electorales a las próximas elecciones municipales. Yo imagino que sí, es algo presente, porque es un servicio de primera necesidad que a su vez es el instrumento para acceder a otros servicios. Y por eso no se ponen de acuerdo, quizá, y esa es la siguiente pregunta. Creo que hay un problema de competencial en primer lugar. Entonces, ningún ayuntamiento está dispuesto a ceder ni un ápice de su autonomía o soberanía municipal, ¿no?, local. Y en este sentido, yo siempre que hablo de este tema acabo llegando a la legislación. Debe ser que yo soy muy reglista y quiero que todo esté regulado, incluso cuando hay instrumentos. La ley de bases de régimen local del 85 recoge la figura de las áreas metropolitanas. En Andalucía no está declarada ningún área metropolitana. Hace falta una ley andaluza de áreas metropolitanas en la que
el consorcio de transporte o los consorcios que hay alrededor supramunicipales se integren en una autoridad única que coordine no solo el transporte, sino, como decía César, el saneamiento, el agua, la electricidad, sanidad, todo integrado en un ente verdaderamente metropolitano, en el que a unos les costará, cada uno tendrá que ceder un poquitito. El Ayuntamiento de Granada tendrá que ceder pues, la competencia sobre Rover, o el concesionario de transporte local, y la Junta tendrá que ceder también. Y eso, a través de esa figura... ¿Quién gana? Hay quien gana, el ciudadano. El ciudadano. Claro. Entonces, ya... Yo creo que eso es lo que hay que tender, ¿no? Al no, bien sí, público y pero al entonces, interés general. Si vosotros, que sois 4, lo tenéis claro, entonces aquí la gente se puede echar a la pregunta de ¿y por qué esto no en marcha? Bueno, Pues porque no escuchan. Sí, bueno, Pero yo ¿quién creo no que escucha? A nivel conceptual lo tiene claro casi todo el mundo. Si tú coges los programas electorales de los diversos partidos políticos, yo que en su momento me los leía y casi me los estudiaba todos, nadie rechaza esta idea de que hay que ir a un ente supramunicipal que organice los servicios fundamentales. Lo que pasa es que luego, a la hora de la verdad, pues cada alcalde o cada alcaldesa es muy celoso de su municipio y de sus vecinos, y hay como una especie de nacionalismo, si se me permite la palabra, chauvinismo, nacionalismo de campo, incluso catetismo, y que nadie se me enfade. Y claro, el de las gavias, ¿cómo va a ceder la autoridad a un ente supramunicipal donde el que manda es de Cuya, por ejemplo? Pero fíjate, Chema, que precisamente por la ausencia de esa autoridad municipal, que es fundamental en el transporte público, estamos definiendo la política tarifaria, por ejemplo, del transporte metropolitano, o sea, del metro, de forma diferente a la política tarifaria del transporte urbano. Y eso es un error absoluto, porque además de esa política tarifaria se derivan las compensaciones respecto de los billetes que han sido ticados en una parte o en otra del territorio, para que nos entendamos. Y eso derivan consecuencias para los ayuntamientos. Por eso me llama la atención, me llama la atención que el Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, sea o pueda ser reacio a la constitución de un ente supramunicipal que sea como está en Madrid, por ejemplo, donde hay un consorcio que se sienta y que reparte cargas, por decirlo de alguna forma. De tu municipio han entrado en Granada y han usado el transporte urbano de Granada, X vecinos, X dinero tienen que pagar tu municipio, y por tanto, tanto tienes que pagar. Más tanto que yo tengo que pagar por los vecinos míos que han entrado en tu servicio urbano de tu municipio, la compensación. Aquí no se hace así. Pero es tan lógico que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues, ¿qué está ocurriendo? A mi modo de ver, lo que está ocurriendo es que, particularmente y por efecto del funcionamiento del metro, pues hemos echado a andar con unas reglas de juego que no hemos calibrado, y en este momento está perjudicando, y lo he dicho en más de una ocasión, está perjudicando al Ayuntamiento de Granada. El Ayuntamiento de Granada está asumiendo una carga proporcionalmente superior a la que debería de tener. ¿Por qué? Pues porque hemos firmado un convenio donde hay unas compensaciones que perjudican claramente a la ciudad de Granada. Sí. Eso es así. Y entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues se resuelve de una manera muy clara, y es teniendo un ente supramunicipal, que bien podría ser el Consorcio Metropolitano de Transportes. No hay que inventar nada, si ya está. Lo que pasa es que tiene que haber un ente que reparta cargas, que no se hace. Eso es fácil, eso que hablas tú, César, es fácil de hacer. Solo hay que sentarse en una mesa, ponerse con una tabla de Excel y empezar a ver, y claro, tener un poco la predisposición también de los mandatarios, ¿no?, de los diferentes municipios que hay alrededor. ¿Que tenemos que aumentar las líneas del metropolitano? Por supuesto que hay que aumentarlas. ¿Qué es lo que pasa con el billete único? Pues va en parte a lo que tú has hablado, ¿no? Como no se ponen de acuerdo y como no quieren sentarse y no tal, pues el billete único no sale. El billete único, el transporte gratuito, que es lo que tendría que ser para todos hasta donde llegara el metro ligero, pues tendría que ser así, y tendríamos todos que tener un bonobús, que se llame como se quiera llamar, para que podamos ir moviéndonos en la ciudad de Granada. Independientemente de eso, si uno estudia un poco el nuevo plan de movilidad de autobuses, que la alargan, la pintan de rojo y después tal llega más lejos, hay unos circulares, estamos viendo
que hay quizás más transbordos, y además no se ha evaluado del todo tanto la repercusión económica que supone para el Ayuntamiento de Granada como digamos, las emisiones a la atmósfera de sustancias nocivas, ¿no? De gases nocivos, en este caso del CO2, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces yo creo que eso falta un poco en este plan de movilidad. Vamos a ver qué pasa el viernes entre uno y otro, ¿no? La tarjeta, el billete único ya existe, que es la tarjeta del consorcio. Sí, pero cada vez que te montas cuesta una cosa diferente. Estamos hablando del transbordo gratuito. El transbordo gratuito es exclusivamente en la ciudad de Granada. Claro, es que eso va a ser también bueno, Es que- y lo hemos contado es- aquí. Si tú llegas del PTS y del subes PTS en hacia Armilla, la ciudad, tienes que pagar. Sin embargo, si es la siguiente parada, no pagas. O sea, es lo que decía César, es que es una cosa tan rocambolesca. Pero la tarjeta, el chip que tiene la tarjeta soporta cualquier cosa que se le quiera meter. Es decir, que si tú quieres que sea el transbordo gratuito, se programa para que haya transbordo gratuito. Pues la programación llevan Pero- 6 meses. Claro que hay que hacerlo. No, pero esa será con la Héctor. de Robert, no con la del consorcio. Héctor, el tema es que yo creo que lo he explicado en alguna ocasión. Es verdad que el transbordo gratuito, pero al final ese billete hay que pagarlo. Efectivamente, de algún Es que lado sale, aunque de los el impuestos, ciudadano no le de un lado o de cueste otro. Aunque al alguien ciudadano los no le impuestos cueste, salen. a alguien le cuesta, a la Sí, sí, sí. administración le cuesta, que Sí, somos sí. todos. Al ciudadano también le cuesta. Sí, sí. Tú pagas 60 Sí, sí. céntimos por subirte a un autobús y después pagas otros 60 céntimos por subirte No, a... no. pero Estoy exactamente hablando tú del ya estás transbordo bonificado. gratuito. El transbordo gratuito, tú pagas tu primer billete. El segundo o el tercero Ah, bueno, no, sí, lo sí, pagas. no lo pagas, no. Pero no lo pagas tú, pero sí lo paga la administración. Sí, claro. Sí lo paga la administración. Y ahí es donde no está. solo el consumo, sino el seguro de responsabilidad que tiene cada uno, que es casi más importante que la gasolina o la electricidad que puede Es que tener. técnicamente se habla de un tipo de tarifa que es lo que realmente cobra el operador a la administración. Es decir, un billete que cuesta €1 La tarifa y un técnica. céntimo Tarifa técnica. por pasajero, claro, sí. Entonces, tú pagas €1 con un céntimo, pero el consorcio le está pagando a la empresa €1 con Correcto, 25 o correcto. €1 con 30. Correcto. Entonces, ya está bonificado el viaje en sí. El transbordo, pues lo paga las administraciones de una forma u otra. Si no lo paga el usuario, lo acaban pagando las administraciones de forma más Exacto, directa. Como, ese es el resumen. Exactamente. Y sale todo del mismo sitio. Son los impuestos de los vecinos y las vecinas. Claro, pero luego... Que no nos olvidemos, claro, que Dime. el transporte urbano público está subvencionado. En el área, digamos, en el área de Granada, el transporte en autobús está subvencionado por el ayuntamiento y el metro pues está subvencionado por la Junta de Andalucía. Esto es así, ¿no? Y por la Junta de Andalucía, O el Ayuntamiento bonificado, de como queramos Armilla, llamarlo, ¿no? de Albolote y de Maracena. Claro, es Y que... un poco en la línea que planteaba antes José Antonio, me parece además importante destacar el tema de dónde surge todo esto, ¿no? Porque es verdad que todo esto es fruto, supuestamente, digámoslo así, de una serie de aportaciones de las asociaciones de vecinos, colectivos vecinales, en el órgano este que hay de debate de la movilidad. Pero, claro, cuando ahora se somete a los grupos políticos y se abre de nuevo el debate a los colectivos vecinales, yo la pregunta que me hago es, esos 200 y pico mil kilómetros que supuestamente todo esto se hace para reducir 200 y pico mil kilómetros y por tanto el coste que lleva aparejado esos 200 y pico mil kilómetros, ¿en qué va a quedar? Yo de verdad digo, En que no se van a pagar los y ahorros. lo digo claramente, yo tengo serias dudas de que este modelo vaya a suponer un ahorro para la ciudad. Serias dudas. En su momento, no voy a mentir, no me leí entero el plan de movilidad del Ayuntamiento de Granada, pero sí que lo ojeé transversalmente y en unas partes me dediqué a investigar y el diagnóstico era muy bueno. Algunas de las propuestas eran, desde mi punto de vista, muy buenas. Luego, es que llevarlo eso a la realidad, a la calle, es muy difícil. Además, no hay que olvidar que este plan de movilidad se tuvo que hacer para poder seguir recibiendo las ayudas estatales. Y si no se cumple el plan de movilidad, pues llegarán las multas por emisiones, por todo tipo de problemas que conllevan los problemas en movilidad. Entonces, a mí me parece que es de ley que si el plan se aprobó en pleno, pase por pleno todas las modificaciones, ¿no? Si
Tiene que ser. Entonces, a mí sí me parecía, realmente- me parecía pero- muy bueno pero el luego plan. se pelean El plan, entre el plan ellos. me Claro, si el parecía problema es ver bueno. cómo queda. Es que el problema asunto- es ver cómo queda el pleno. Claro, y lo decíais vosotros, mira, yo he En el apuntado... pleno veremos a ver si acuerda algo en positivo o es una serie de tirones de partiendo orejas porque de el uno a pleno, otro. El pleno dijo va la a ser una- concejala bueno, que no según- servía para nada. El pleno va a ser una, Dice la una concejala. exposición de diferentes Claro, enfoques cada uno que va a ya, lo que ya lo suyo. llevamos escrito, sencillamente, o sea, no, es una pena, pero es así. O sea, allí vamos a escuchar o vamos A construir. A construir. Esa es la cuestión. Y yo me temo pues que en el pleno pues se expondrán las diferentes posiciones, pero ya está. Pero al final a lo que vamos es qué modelo va a quedar y cuánto va a costar realmente. Y que se para la fije ese ciudad. modelo, porque es que los cambios, los usuarios del transporte somos, porque yo también soy usuario, consumidores racionales. Entonces nos hacemos nuestro plano en la cabeza y decimos, vivo aquí, tengo que ir a este otro sitio. ¿Cómo tengo que ir? ¿Hay línea directa? No. ¿Dónde tengo que transbordar? Entonces, si cada 2 años modificamos ese plan, ese plano compra mental una moto. que tenemos, sobre todo las Claro, personas acabas mayores comprándote una moto. o las personas con discapacidad, Sí, que correcto. las personas que tienen más problemas de acceso, les cambias ese plano mental que tienen ellos asimilado, es que es un trastorno. La gente protestó cuando se cambió sistema en 2014. La gente está protestando ahora cuando se puso en marcha el metro y se pondrá Pero bueno, y protestará cuando se ponga en partir de que marcha la el gente va nuevo a plan. protestar porque a nadie le va a venir bien un sistema u otro. Eso está Porque claro. el sistema puerta a puerta solo lo prestan Eso. los taxis en el servicio público y la bicicleta, la moto o el vehículo privado fuera de ahí. Y el coche de Fernando. El puerta a puerta. Unos raticos a pie y otros Pero andando. otro Ese sí que te andando. garantiza. Todo el mundo va a protestar, o unos van a protestar por una cosa, otros van a protestar por otra, pero la historia es que sea bueno, o sea, que se considere bueno, y que se considere bueno por el mayor número de personas. Porque eso, Yo sí. he incluido algunas frases durante esta semana, una es la de la concejala Raquel Ruz, que decía José Antonio, que decía que el pleno no va a servir para nada, Sí. lo decía, y lo decía también, y lo denunciaba Ciudadanos y el Partido Popular. Sin embargo, el PP insistió, María Francés, que por qué van a quitar la SN2, que puede ser totalmente compatible con el metro. Entonces, al final son armas arrojadizas. Fran, lo decía el otro día el gerente del consorcio de transporte. Cuando hay varias opciones, en este caso la SN2 y el metro, por poner la equivalencia, y hay un 70% de los usuarios que han optado por la SN2, por algo será. Es decir, y el propio gerente del consorcio decía, si hay varias opciones y el usuario libremente opta por una de ellas, no debe de ser mala, no debe de ser mala. En consecuencia y en conclusión, yo creo que es verdad que hay duplicidades, pero ¿cuál es la ventaja en este caso de la SN2 respecto del metro? Pues muy sencilla, que por cada parada que tiene el metro hay tres, Hay tres, sí. del transporte urbano. Esa es la realidad. Además de otras cuestiones que Héctor seguramente también conocerá, pues como son el que el metro en algún tramo, en ese tramo en concreto, es subterráneo, y todavía hay gente que pues bueno, pues usar el transporte público en subterráneo, pues siempre... le gusta ver por en fin, pasa, sí. efectivamente, Está claro, esa es la realidad, ¿no? Gente que le Y con gusta el ver 11 y el por- 21 hay gente gente que le que gusta va a ver por disfrutar. dónde pasa, claro. Que sí, se va a montar así. en el 11 y se va a tirar dando vueltas todo El el día. transporte es algo Pero- que en la cabeza de la gente, el itinerario mental que cada persona tiene de dónde tiene que ir y cómo tiene que ir es algo de lo que más trabajo cuesta cambiar. Por tanto, hay que procurar que los cambios que se introduzcan como consecuencia de que hay ya un metro que tiene plataforma reservada y ha sido un éxito, es procurar que cuando el granadino o la granadina se haga su esquema mental, le dure por lo menos 15 o 20 años. Claro. Ese sería Sí, el es que ideal. había una cosa, cuando el LAC se puso en marcha, si os acordáis, la LAC se puso en marcha, hubo durante un mes, quiero recordar, los transportes eran gratuitos, es decir, la gente para que se acostumbrara dónde se cogía el LAC, dónde se paraba el LAC, con qué otro autobús tenía que hacer transbordo para el barrio tal o para el barrio tal. Eso por ahora no se ha hablado. Si en este nuevo plan de movilidad, cuando se implante, que en teoría iba a ser ahora en abril, Eso se va a hacer o no se va a hacer. Yo porque creo que es casi impensable eso. pues yo que Pero, no lo por entiendo, ejemplo, porque lo que claro, decías de la concejala de que el pleno no va a Sí, ser para vamos a nada. ver, si se la- busca consenso y al final ocurren cosas como esta. es que yo se lo cuento a los televidentes un poco para que el que no lo sepa, ¿no? El que no lo conozca. De pronto por la mañana salen los medios de comunicación granadinos que el equipo de gobierno del Partido Socialista va a meter un nuevo plan de movilidad. Y cambia todas las líneas. Además sale el plano con todas las líneas nuevas y todo y todo. Y después por la tarde citan al pleno
citan al Pleno para informarle que van a aprobar el plan de movilidad, que ya han sacado el plan de movilidad. ¿Qué es lo que sucede aquí en este momento? Pues que se entiende desde el Grupo Municipal de Ciudadanos que no es lo más adecuado porque no ha habido consenso, porque están en minoría y porque un plan de movilidad tan importante para la ciudad debe ser un poco más trabajado, un poco más consensuado y un poco más estudiado, y entonces se presenta una moción en el pleno del mes pasado diciendo que obligatoriamente se tenga que hacer un pleno extraordinario para hablar del plan de movilidad. Se aprueba en ese pleno esa moción, con lo cual este viernes tenemos el plan extraordinario de movilidad. Y ahora sale la señora Ruz y dice que ellos, aunque estén en minoría, pueden aprobar el plan de movilidad porque está en la normativa y que bueno, que serán unas circunstancias políticas las que se hablen allí en ese pleno, pero que ellos van para adelante con el plan de movilidad. Y nada más. Y no dice más nada. Bueno, lo dice mucho peor, ¿no? Pero, pero sí lo dice así. Es interpretable la realidad que efectivamente Ciudadanos presenta una moción para que haya un pleno extraordinario de movilidad, pero no dice lo que va a decir en ese pleno extraordinario de movilidad. Es decir, que se va a celebrar un pleno extraordinario de movilidad en la que no sabemos lo que el grupo proponente del pleno va a proponer, con lo cual siempre nos quedará la duda razonable si lo que Ciudadanos quiere es que se celebre un pleno o decir algo de movilidad. Pues y esa duda, desde luego, no me la habéis resuelto en este mes. Chema, estate pendiente el viernes que ya verás como sí hay Vamos, cosas interesantes que se van a decir. Hay sorpresas, Chema, el viernes. Ansioso A las 8:30, porque Chema, a las 8:30. 8 del PSOE más 4 de Ciudadanos son 12. Si nadie más se suma, no habrá consenso. Hay sorpresas. Ese es el éxito de Ciudadanos, celebrar plenos regularmente. Ya me ha dejado No, ansioso con bueno, la sorpresa. yo creo que pleno Regularmente. extraordinario a lo largo de esta legislatura no ha desde habido luego tanto. todos los que Ciudadanos ha pedido, para nada, por cierto. Pero bueno, eso es otra Pero cosa. sí que es verdad que somos personas de costumbre y personas de hábitos, y es verdad que romper los hábitos, cuando ya nos habíamos acostumbrado a una nomenclatura, nos habíamos acostumbrado a una forma de movernos en la ciudad, pues todo esto rompe. Entonces, hombre, yo creo que era necesario un modelo diferente de transporte. Sí, creo que sí. El modelo que ha presentado el equipo de gobierno, yo particularmente hay cosas que me parecen muy positivas, o sea, yo creo que alargar el LAC me parece una buena solución, que ellos, dicho sea de paso, se niegan, parece que es un poco tabú decir mantenemos el LAC. Claro, es que el problema es que se han hinchado la boca de decir que iban a quitar el LAC. Entonces, claro, ahora cuesta trabajo decir lo contrario. Pero bueno, me alegro de que el LAC se mantiene, se alarga, a lo cual yo me alegro. ¿Cambia el nombre? Me alegro. Se le cambia el nombre, cosa que no estoy de acuerdo, de la misma manera que tampoco estoy de acuerdo en cambiar el color. Yo creo que, perdonad con todo mi respeto, pero es que vale dinero. Es que parece que aquí es que tiramos con pólvora de rey como si el dinero no fuera mío, y el dinero es de todo, y estamos en una situación económicamente muy delicada en la ciudad de Granada como para que aquí, así, ligeramente pintar 10 o 15 unidades de LAC vale un dinerito, y entonces eso realmente le aporta algo a la movilidad de la ciudad, cero, le aporta cero, y en consecuencia pues yo creo que no estamos para esas circunstancias. Pero estaba valorando las cosas positivas que tiene. Yo creo que, insisto, que hay cuestiones que son positivas de esta propuesta, y creo que como había una realidad que era la entrada en funcionamiento del metro, que dicho sea de paso, y repito, es un éxito de funcionamiento y de modernidad, pues creo que había que adaptar el transporte urbano, pero estrictamente lo necesario. Lo que no puede ser es que abramos ahora un melón, abramos ahora un debate en la ciudadanía que, buscando el objetivo de reducir en esos 250.000 kilómetros, realmente lo que nos vamos a ir no sé a cuántos miles de kilómetros más, que al final es más dinero. Los yaques. Para, efectivamente. Los yaques. Bueno, ya veremos. Dadme un segundo, hacemos una... Si hacemos caso a todos los yaques, serán millones. Si no le hacemos caso a todos los yaques... Pues ahí está, ahí es a donde los está la yaques clave. justos, Ahí es donde pero- está. Y para Muy terminar, bonito. que pese a todos los problemas que se plantean, he venido con datos de 2015, Granada, en 2015, utilización del bus urbano, la media por persona, 141 viajes por persona al año. Sevilla, 109, Málaga, 85. Quiero decir que, pese al maltrato, también porque hay mucho usuario cautivo, se sigue usando mucho el transporte público en Granada. Hacemos Que dure. un pequeño Ah, dure. alto, volvemos y seguimos aquí en Granada Debate. Venga, seguimos. Y de la movilidad aquí en Granada Debate pasamos a una frase que yo utilicé no hace mucho, y es verdad que le hice en una presentación de un evento y tampoco surtió mucho efecto y se me criticó. Granada somos los reyes de la marihuana.
Y eso solo tenemos que ver en un estudio que además hizo los compañeros de Ideal, que de los 173 municipios, 173 municipios, la mitad ya se le han encontrado plantas de marihuana. No quiero decir que esto sea cosa del ayuntamiento ni nada de esto, que se me malinterprete, pero que ya han encontrado en prácticamente la mitad y un poquito más marihuana en los municipios, en casas de estos indoor, con unas plantaciones brutales y con una logística también maravillosa. ¿Qué hacemos con esto? Pues yo creo que otro récord negativo, ¿no?, que tiene Granada, ¿no? O sea, Pensaba que iba a decir otro debate de pleno. Eso no depende de mí, César. Sí, la ciudad del rock y la ciudad de la marihuana. Claro. Yo creo que es que ya no teníamos bastante con tener un nivel altísimo de desempleo de las 4 o 5 provincias con más desempleo de España, la renta per cápita muy baja, más de 1000 días sin tren con desconexión ferroviaria, el AVE ni se le espera, ¿no?, por lo que parece, porque no dan ni siquiera ni plazos de terminar las pruebas estas que dicen que están haciendo, las conducciones de rules sin conducciones y sin dinero para las conducciones, si el acelerador de partículas está en stand-by, que no sabemos si nos van a apoyar tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía con dinero para poder desarrollar ese acelerador, que lo tenemos ahí a las puertas y que podríamos hacerlo. Ya, no sé, nos queda la Alhambra, pero claro, la Alhambra de lejos, porque si queremos sacar una entrada, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Hoy le escuché yo una frase, no sé a quién, que si la Alhambra tuviera ruedas ya se lo hubieran llevado a Sevilla. Eso también es nueva, no es tan eso nueva. Es de lo poco que no se puede deslocalizar. No es tan nueva la No, esa ya la había escuchado. Esa sí, ya lo sí. Salgo poco, Chema. Bueno, en este debate se puede, en fin, lo mismo, no hay más desempleo en la provincia de Granada justamente porque algunos desempleados y desempleadas son propietarios de esas plantaciones que tú decías. Por eso digo que es un debate en el que hay que tener, bajo mi punto de vista, un especial cuidado. No es una buena noticia, lógicamente, pero lo mismo hay que ir a las causas profundas de por qué en tantos municipios, y desde luego si la Guardia Civil o la Policía Nacional o quien sea hace una batida un poco más profunda, seguro que aumenta el número de municipios que los compañeros de Ideal, como tú decías, pintaban en verde. Por tanto, hay que ir a las causas profundas de por qué pasa eso. Lo mismo, la sociedad ha encontrado un escape no agradable o no deseable o no recomendable, pero ha encontrado un escape y mucha gente no está en paro, no pasa penuria o no comete otro tipo de delitos porque vive o malvive o sobrevive justamente debido a este tipo de situaciones. Problema. Por eso digo que es un tema que yo particularmente siempre lo pongo en cautela. No me gusta hacer declaraciones grandilocuentes al respecto porque, hombre, todos conocemos la provincia de Granada, creo, de los que estamos en la mesa, todos conocemos algunos municipios y todos sabemos que en algunos municipios los índices de peligrosidad y de delincuencia serían mucho más elevados si no fuera por esto. Y yo no sé si es políticamente correcto decirlo o no, pero es mi verdad. Esa línea la sostenía un artículo en El Español hace 2 semanas, diciendo que se ha reducido la otros tipos de delincuencia, porque claro, la delincuencia se ha limitado a las luchas entre los clanes. Bueno, de todas formas, yo creo que es una noticia muy negativa, una noticia más negativa de nuestra provincia. El hecho de que 81 municipios, más de la mitad de la provincia, y 3 de nuestro entorno, en concreto Granada, Baza y Motril, pues se hayan incorporado a esta lucrativa industria, pues realmente es preocupante, porque bueno, que a nivel nacional esté resultando, señalándose a Granada como el paraíso en este campo, es muy preocupante, ¿no? Yo creo que hombre, aquí hay 2 cuestiones que también tenemos que analizar. Primero, estamos hablando de un delito contra la salud pública, y en segundo lugar un delito de defraudación de fluido eléctrico, ¿no?, que tiene sus consecuencias en el resto de los ciudadanos. Y yo creo que por esos 2 campos entiendo que es relativamente fácil digamos, detectar esta situación, ¿no? Es relativamente fácil, ¿no? Por eso creo que bueno, que se están dando batidas de manera importante. Creo que no las suficientes para las que se podrían dar. Y que es verdad, como dice Chema, que hay un trasfondo social
Pues no lo dudo, pero probablemente ese trasfondo social pues va acompañado de otras cuestiones también sociales, como puede ser incluso cobrar el paro, y además estás metido en la industria de la María. En fin, yo creo que es un campo bastante delicado, un campo que no es para exhibir a nivel nacional, y que desde luego exigiría de una mayor contundencia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es que se ha hecho sobre todo incidencia en lo que es la producción, pero yo creo que donde está el problema es en la demanda y sobre todo en la distribución, porque aquí no se plantaría María si no hubiese quien la consume y sobre todo si no hubiese quien la distribuye. Es decir, que eso da lugar a la creación de mafias. Sí. Y yo creo que a lo que habría que tender para la eliminación de mafias y que todo esto se tribute y que esté todo dentro del marco adecuado es llegar a la legalización de la marihuana, como se ha hecho en Uruguay o se ha hecho en California, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos. La legalización de la marihuana, no de otro tipo de drogas. Para mí ya ahí está el límite, ¿no? Legalización, pero en cuanto a la venta, control, ¿no? Exactamente, un control como pasaba antes con los tabacos. Pero de uso terapéutico te refieres. No, de uso lúdico también. Uso lúdico también. A ver, yo cuando decía antes que podemos ser políticamente correctos y seguir. Si lo sé, empiezo por aquí. ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Por qué las fuerzas de seguridad del Estado no hacen batidas más contundentes? Más frecuentes. Como decía César, porque hacer una batida más contundente en el municipio X, y que cada oyente en su mente se imagine un municipio de la provincia de Granada, significa que se desmantela efectivamente una plantación ilegal con defraudación de fluido eléctrico y destinada a que una mafia se enriquezca ilegalmente. Eso se desmantela, pero la contrapartida es que 10, 15 o 20 personas se quedan sin su medio de vida y pasan directamente a cometer otros delitos mucho más graves, incluso atentar contra la vida de sus vecinos. Por eso las fuerzas de seguridad de Estado no actúan con más contundencia, como decía César. Por tanto, si no somos políticamente correctos y decimos las cosas, creo que la tendencia tendrá que ser, de alguna manera, que esta sociedad se quite la venda hipócrita que tiene y decir, mire usted, si esto se hace con controles del Estado, si esto se hace con una determinada regulación, y si esto se hace porque efectivamente hay gente que luego la compra y la usa, pues vamos a dejarnos de hipocresía y vamos a darle a esto una salida. Porque si no, habrá municipios de la provincia de Granada donde el día en que se haga esa batida contundente y se desmantelen las instalaciones de marihuana, al mes tendremos 50 o 60 delincuentes en potencia que seguramente cometan delitos mucho más graves, no ya contra la salud pública, sino contra la integridad personal de muchos vecinos suyos o de otros municipios. Pero tiene dos vertientes más eso. La primera, quizás si se legaliza ya no sale tan rentable, o no lo sé, y es una pregunta. Y la segunda, quizá todo esto debería de ir acompañado también de políticas sociales para intentar, sobre todo a un nivel medio bajo, ahí es donde está la clave. Sacar a la gente de esa necesidad, quizá, de tener marihuana. Por supuesto. Hay que generarle valor para que olviden esa actividad lucrativa, ¿no? Que es muy lucrativa, ¿no? Es cómoda, es una actividad cómoda. También hay que tener en cuenta, hombre, yo sí quisiera darle la enhorabuena a las fuerzas de seguridad del Estado de que están dando batidas y haciendo decomisos de un montón de miles de plantas de marihuana. Héctor está esperando a que Ciudadanos se pronuncie de si podría legalizar la marihuana o no. Pues ahora mismo, cuando llegue el momento de eso, ya hablaremos. Corrígeme si me equivoco, José Antonio, pero creo que Rivera en alguna ocasión ha reconocido que ha fumado porros. O sea. Sí, bien. ¿Por qué somos tan hipócritas que sí se puede consumir en el hogar, pero no se puede producir ni se puede traficar? Esto es imposible. ¿Cómo lo consigo yo? Claro, es que si la consumes en el hogar, o la plantas tú, o se la adquieres. Pero bueno, por tanto ya está entrando en ese. Exactamente. Hay mucha gente que tiene complejo, que no se dedica a esa actividad lucrativa porque tiene otra actividad laboral o tal, pero que sí tiene plantas en su casa para consumo propio. O sea, que tiene que salir a la calle a comprar. Gente que terapéuticamente. Claro, pero tengo amigos que tienen cáncer y le han recetado plantas de marihuana. Pero que Obama
también fumaba, le dijo una vez también, yo recuerdo. Bueno, y hace bien, Es que Obama todos y hemos sido Rivera, jóvenes. Obama y Rivera hacen bien. Yo no me creo, la gente que llega a cierta edad y no reconoce que de joven hizo ciertas cosas, a mí me parece la hipocresía absoluta. Pues todos hemos hecho cosas de más jóvenes. Como por ejemplo. Pero si el tema al final, ¿verdad? Tú ves el mapa y los que conocemos esta provincia, miramos así el mapa con cierta, como digamos, con cierta indulgencia y decimos, pero hombre, pues si todo el mundo sabe que en este municipio que no está pintado en verde hay también. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que las fuerzas de seguridad han seleccionado los sitios en los que hay que intervenir. Pues seguro, hablábamos aquí hace unos meses que estaba Manolo Morales en la zona norte. Pues claro que se defrauda a fluido eléctrico, claro, pero si tú a esa familia les cortas esa posibilidad o automáticamente le das una alternativa social, educativa, alguna prestación, o están mandándolos directamente a otro tipo de delincuencia, insisto, más peligrosa para la integridad física de las personas. Y no reconocer esto creo que es ponerse una venda, que puede venir muy bien. Yo recuerdo hace muchos años una persona que ya ha fallecido, Pepe Rodríguez Tabasco, en un congreso del PSOE planteó la legalización de las drogas, en términos generales. 7 u 8 votamos esa enmienda nada más y se reían de nosotros, porque Pepe Tabasco decía, así se hundirían los mercados, y otra persona se levantó y dijo, así lo que se hundiría es el PSOE, y seguramente es verdad que se hundiría el PSOE si el PSOE propusiera la legalización de las drogas, pero han pasado 30 años desde entonces y mira dónde estamos. ¿Y por qué no somos valientes? Y mira dónde estamos. No somos valientes. Mira dónde estamos. ¿Alguien quiere confesar algún pecado más? Hoy creo que no toca. El Partido Popular insiste en ampliar el área esquiable de Sierra Nevada. Ya saben que con la estación hay una peculiaridad quizá complicada de llevar y es hasta dónde es parque natural, dónde se puede ampliar, dónde no. Es un tema complicado. El presidente andaluz Juan Moreno insistió en una visita allí de que se podría estudiar la ampliación. Pero claro, ya han salido voces muy críticas, o voces críticas, diciendo que eso es imposible, que eso no tocarlo. Y esto recuerdo yo, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y de la Cámara de Comercio, en la presentación del Congreso de CIMAS, lo dejó caer y se levantaron muchas voces allí diciendo que eso era absurdo. ¿Qué os parece todo esto, César? Yo creo completamente, yo creo que dentro del respeto a la normativa, pero creo que ya somos suficientemente adultos de poder negociar y de poder llegar a un acuerdo dentro, insisto, del respeto a la normativa para ampliar la superficie esquiable de Sierra Nevada. Yo creo que no es ninguna locura ni ninguna barbaridad. De la misma manera que es, a mi modo de ver, es una obviedad. Otra cuestión será la cuestión laboral, pero es una obviedad que a las 5 de la tarde, a las 5 menos cuarto exactamente, que sea el último remonte que funcione en Sierra Nevada, yo creo que es un absurdo en los momentos, en las fechas en las que estamos, cuando se hace de noche a las 9 de la noche, o 9 y media, con lo cual creo que esas dos cuestiones me parece que son cuestiones que no estamos revelando ni provocando ninguna ofensa. El que se pongan se sometan a debate, se sometan a un análisis para ver qué superficie, qué kilómetros, qué metros se pueden meter más como superficie esquiable, porque hará que haya más gente, que haya menos colas y que al final sea como punto de destino de muchos más visitantes. Pero hay una segunda cuestión que me gustaría, Fran, también abordar, que me parece que es importante, y es el estado en sí de la estación. Yo creo que la estación exige de una inversión. Yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Lo hemos visto, pues, la misma infraestructura, las escaleras, los telesillas, algunos de ellos. Raro es el día que por razones de que está averiado, pero no es cuestión de avería, sino otras muchas circunstancias impiden o dejan sin funcionamiento un remonte. En fin, yo creo que en la estación hay que tomar conciencia de que si queremos de verdad la excelencia, que creo que es a donde tendríamos que tender en un servicio que es absolutamente único en Andalucía y único para nosotros que estamos para Granada, que está a tan solo media hora de distancia, está esa estación de esquí, y en una fecha como la que estamos, que haya esa nieve tan exclusiva,
creo que exige de mayores inversiones, exige de mayor preocupación por lo que es la estación, por lo que es la infraestructura de la misma estación. Yo discrepo solo en la necesidad de ampliación. Un ecosistema único, un ecosistema alpino en el sur de Europa, único. Cualquier tipo de actuación sobre los suelos, sobre la vegetación, va a ser irreversible, porque a esas alturas es imposible que la vida se regenere al nivel o a la velocidad que se regenera en la vega o en media montaña. Y yo creo que no es necesario. El resto coincido contigo. Quiero decir, la mejora de los remontes, la mejora de los horarios, eso sí. Lo que pasa es que acabaríamos creando un embudo a la inversa. Se crea una sobreoferta, se sobredimensiona la oferta de Cetursa, teniendo en cuenta que solo hay una vía de acceso, y con cual ahora ligo la propuesta del PP con la propuesta de Ciudadanos de unos accesos sostenibles a la estación de esquí. Yo solo conozco dos medios accesibles. Uno es tren cremallera, imposible de hacer por cuestiones orográficas y geológicas, y otro es el teleférico. Y ya hemos hablado antes, fuera de pantalla, de que eso conlleva unos problemas grandes y entrarían los yaques, y no veo yo que fuese un medio de transporte útil. Sería un medio turístico, porque cualquier persona que llegue de Madrid con su coche no va a desembarcar su coche, sus esquís en el Zaidín, subirse al teleférico para ir a la estación de esquí. Y por otro lado, todos los problemas que conlleva de gestión medioambiental, de accesos, de mantenimiento en invierno. ¿Cuántos días sería accesible en invierno? Si ya los telesías tienen problemas, imaginaos. ¿Pero por qué, un teleférico? ¿Por qué, Héctor, yo es una pregunta que me hago como ciudadano. ¿Por qué aquí es todo imposible? ¿O todo es un mundo? Y sin embargo vas a otros países, sí, viajas a otros países y ves a otros países y a otras ciudades. No hay que irse muy lejos, aquí cerca, precisamente, en Málaga, y tienes teleféricos. Es verdad que no están a la misma altitud, obviamente, pero ¿por qué es tan difícil aquí abordar un debate sereno? Yo no estoy hablando de ninguna exigencia ni de nada, sino vamos a sentarnos y vamos a ver qué daño o qué podemos hacer sin que represente un daño importante para la estación y que ponga en valor todavía más la estación. Pero ¿por qué nos negamos sencillamente a abrir cualquier debate que sencillamente nos ponga más en valor de lo que estamos? Y sin embargo en otras ciudades, cuando tú viajas, ya no te digo en Suiza, en cualquier otro sitio, y ves pues esa infraestructura de nivel. Es que allí no hay, yo pregunto, es que allí no hay... En Valdescaray, yo sí he estado en Valdescaray, la estación de esquí es pequeñísima. No queramos hacer... Yo en esto no voy a ser un ecologista radical, que nunca lo he sido, aunque comparto, como decía Héctor, a ver... Así eres más ecologista con la marihuana que con la... Muchísimo más, protejo muchísimo más la marihuana que unas plantas que no conozca o que no haya hablado nunca de ellas. Pero quiero decir, yo no soy en ese sentido, es decir, la riqueza de Sierra Nevada es algo que aquí seguramente ninguno de los que estamos podamos discutir. Yo también estoy de acuerdo con César, no hay que decir no por el no, pero yo voy a un argumento mucho más de sentido común. Es verdad que este año quizá no sea el año para hablar de esto, porque ha llovido y ha nevado mucho, pero si nos creemos mínimamente el cambio climático y compartimos mínimamente que estamos en una zona de España y de Europa condenada, entre comillas, a cada vez más altas temperaturas y cada vez menos precipitaciones, coincidiremos todos en que de aquí a un horizonte de 20, 30, 40 años no va a haber nieve ni siquiera para la actual superficie esquiable. Luego, ¿para qué vamos a plantear una ampliación de la superficie esquiable si va a faltar la materia prima fundamental, que es la nieve? A no ser que estemos pensando en construir nieve artificial en unas cantidades absolutamente industriales. Yo voy más al sentido común. Yo no soy de los que se opone por definición a que se pudiera estudiar si es posible. Pero es que sabemos, porque desgraciadamente lo sabemos, que vivimos en la franja sur
de España y de Europa, y en los próximos años es que no va a haber nieve. Por tanto, ¿para la qué vamos a universidad- plantear la universidad crear de- una superficie para que haya No te nieve falta cuando, razón. La Universidad cuando de Granada, siquiera en la Chema. actual estación va a haber nieve? Chema, la Universidad de Granada, doctores, pero que han hecho bien su doctorado, no como otras. ¿no? Demostrable. Han estudiado, y el permafrost, es decir, el suelo congelado, que lleva congelado hace más de 40.000 años desde las últimas glaciaciones, en la sierra se está descongelando. Claro. Es que es inevitable. El cortoplacismo nos pierde en este caso. 100 kilómetros de esquiables. ¿No es suficiente 100 kilómetros de pistas esquiables? Claro. ¿Para qué tenemos que meter más mano? ¿Y dónde metemos a la gente que esquía? y A los no ser saneamientos, que y le to- cedamos una habitación. ¿Dónde metemos a la gente Y que todo va a esquiar? recayendo sobre el ayuntamiento de Monachil. Un ayuntamiento pequeñito, sin capacidad. Yo insisto, ¿Qué se hacen con las aguas? Yo no ¿Dónde me acaban? niego a nada, pero veo que va a faltar el elemento que es la nieve. Yo Pero por eso decía que Hay que tener o sea, cuidado. sin perjuicio de que no está Claro, mal que a eso abramos voy. ese debate, De por lo menos pero plantear un a mí debate. hay algo que sí me preocupa mucho más, que es el estado de la estación. Es que tener aceras inexistentes, aceras completamente llenas de nieve, vehículos por todos lados, sin ordenar, sin organizar. Entonces, hombre, yo me consta, y además lo tengo que decir así y públicamente, me consta que el ayuntamiento ya ha tomado alguna iniciativa de común acuerdo con los comerciantes para regular el aparcamiento en la estación, para señalizar, para que puedan intervenir los vehículos quitanieves. En definitiva, yo creo que hay otras muchas cosas que hay que hacer de la estación, del estado en sí de la estación. Tenemos un asfalto de subida a la estación que es una pena. No se ve la señalización, las señales de tráfico caídas. En definitiva, esa es la imagen que queremos proyectar de la ciudad, de la estación. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho que hacer todavía en la estación. Antonio. Bueno, a mí lo que me parece en este asunto es que cualquier tipo de instalación, sea natural o sea industrial, es susceptible de optimización. Eso por supuesto, ¿no? Todo, siempre. Siempre buscando un poco el consenso e implicar a los actores, ¿no?, que están ahí en el asunto. Lo que sí me parece una falta de rigor es lo que ha dicho el señor Moreno Bonilla, que se da un paseo por la sierra, dice que hay que hacer más kilómetros esquiables, dice que hay que esquiar por la noche, cuando ya hay 2 días a la semana, que es jueves y sábado, que se puede esquiar por la noche, y además dice que los forfaits son de los más caros de España, cuando no es del todo cierto. Evidentemente, además hay una serie de, digamos, de beneficios y de promociones, de bonificaciones. Y ya solo le falta decir que los telesillas tienen que tener un todo, ¿no?, y tal. Entonces yo creo que esto es una cosa que, al igual que dice César, si puede ser susceptible de optimizar, vamos a estudiarlo, pero vamos a estudiarlo con datos reales. Vamos a ver el parque natural, dónde llega el parque natural, dónde no se puede llegar, si interesa ampliar, si no interesa ampliar. Vamos a ver el número de esquiadores que suben al año, si es que faltan instalaciones, si es que estamos conglomerados, si es que hay días, por ejemplo, los fines de semana, evidentemente, pues que suben más esquiadores, pero es que a lo largo de la semana también suben. Hay mucha gente que se viene de vacaciones entre semanas y aprovecha esos días para subir a esquiar y además a quedarse allí, incluso a pernoctar y a generar valor dentro de los comerciantes de la zona, ¿no?, evidentemente. Pero bueno, yo sí, aparte de esto, quizás lo que tendríamos que hacer es aprovechar que este año hay mucha nieve y que seguramente hasta final de mayo pues vamos a tener nieve. Julio dicen que vamos a Es tener excepcional, posibilidad pero de este esquiar, año ¿no? ha sido excepcional, y las sin visos de El repetirse, problema creo yo. me imagino que será, como ha ocurrido en algún otro año, que también la temporada se ha alargado en el tiempo, que es un tema de orden laboral. El problema es que Claro. probablemente con Si el hay tipo personas, con claro. el tipo de contrato, pues bueno, pues sí da para que, pero desde luego no va a ser por materia prima. Este año tenemos Sí, este año y sí. además de máxima calidad, con lo cual pues lo que hay es que efectivamente aprovecharla al máximo. Si es un polo de atracción, si basta ver por la circunvalación coches matriculados de Portugal, Sí, coches sí. que vienen de Madrid, quiero decir que... Lo dejamos Vamos. aquí. Gracias a los 4 por estar aquí. Ha sido Gracias a ti. un Gracias. rato muy Gracias. agradable. A vosotros. Lo dejamos, continúa, hoy es martes, ¿no? Continúa toda la promoción aquí en Andaluz, sean felices. Digo, a ver si es que vuelvo, ¿no? Yo no vuelvo, ya vuelvo mañana. Adiós.